Que el Señor Jesús, fuente de la salud perfecta, esté con ustedes, estimados oyentes. Herencia del pecado original es toda enfermedad, y nosotros que hemos sido creados a imagen de Dios, que es salud perfecta, no queremos recordar el pasado de enfermedad, no queremos estar enfermos hoy y no deseamos estar enfermos en el futuro. En nuestro tema de hoy, en Cristo Jesús está mi sanación, reflexionaremos acerca de la enfermedad en nuestras tres dimensiones de tiempo, es decir, pasado, presente y futuro. Uno de los grandes tesoros de nuestra vida es la salud. Escuche lo que dice la Sagrada Escritura en el libro del eclesiástico o Sirácides, en el capítulo 30, verso 14. Más vale pobre con buena salud que rico con el cuerpo enfermo. De este sagrado texto nos dejan 4 invitaciones, 4 responsabilidades para con nuestra salud. Primero, cuídela. Usted debe de cuidar su salud, debe de hacer todo lo posible porque su salud esté siempre bien. Segundo, dé gracias a Dios por su salud. O sea, no le dé el crédito a los ejercicios, a las vitaminas, a todo lo que usted introduce a su cuerpo o la herencia que pudo traer usted de sus antepasados. No. La salud es una providencia, es un regalo de Dios y es justo el darle gracias de quien viene eso que nosotros tanto saboreamos y deseamos. Tercero, trabaje su salud. Es decir, de que usted debe de hacer todo lo posible responsablemente para conservar su salud. La salud de todos los órganos de su cuerpo, la salud de todas las partes de su cuerpo deben de estar siempre bajo el cuidado, deben de estar siempre bajo la custodia suya para que se siga conservando el mayor tiempo posible. Y cuarto, testifique la razón de su salud en Cristo Jesús. Sería muy injusto que usted, la salud de la que goza al día de hoy, obtuviese la honra y la gloria otras cosas, o posiblemente usted o ciertos productos de medicina o ciertos productos de vitaminas, cuando la razón única, la verdadera, la real circunstancia por la cual usted está sano es porque goza de esa misericordia de Dios. Bueno, pues entonces vamos a desarrollar la enfermedad de estas 3 dimensiones de tiempo que tenemos nosotros. Primero, el pasado de nuestra enfermedad. Los hechos del pasado en cuanto a nuestras enfermedades no son para guardar resentimientos, para buscar culpables o programar venganzas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versos del 11 al 19, se nos expresa lo siguiente. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines de Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dando las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido 10 los sanados? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este fragmento bíblico, estimados oyentes, tiene detalles muy interesantes. Primero, Jesús iba anunciando el reino de Dios y acompañaba ese anuncio con señales milagrosas a través de las sanaciones. Cada sanación, cada liberación, cada milagro
viene a ser para nosotros una enseñanza profunda, porque le voy a dar el concepto de milagro. Milagro es una dádiva de Dios que se recibe como regalo y se discierne como signo. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que todas las acciones de Dios a través de la salud que usted ha recuperado, primero tiene que usted recibirlo como un regalo que le viene de Dios, pero también discernirlo como signo. Por ejemplo, si usted alguna vez estaba con esa enfermedad, le decían que era bastante fuerte, que casi era incurable, y de pronto, a través de una oración, de una intercesión, de la manifestación poderosa de Dios, usted es sanado. Eso debe de discernirlo. ¿A dónde le conduce? Que Dios le salvó de esa enfermedad porque posiblemente usted no estaba preparado para morir. Si usted hubiera fallecido, seguramente se hubiera ido al infierno, porque no estaba a cuentas con el Señor. ¿Entiende ese signo? Le repito entonces el concepto de milagro. Es una dádiva de Dios que se recibe como regalo, es decir, nos viene gratuitamente, es una iniciativa de Dios, y se discierne como signo. En cada sanación, en cada milagro, Dios nos quiere hablar. Pues estos encuentran a Jesús que va caminando, eran 10 leprosos, y fíjese que se detuvieron a cierta distancia. La razón es la siguiente: los leprosos tenían que vivir fuera de los pueblos, porque el contacto con ellos significaba contaminación, maldición. Ellos mismos sabían de que nadie iba a compartir con ellos, por eso es que vivían a las afueras de la ciudad. A los pozos de agua iban por la noche cuando ya todos estaban durmiendo. Bueno, ellos respetan esta ley comunitaria, esta ley social, y entonces se quedan a distancia, pero le gritan a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué hace Jesús? Remite a estos hombres a presentarse a los sacerdotes, a los hombres de Dios. Los remite a la iglesia. Era para que ellos llevasen en el camino la ofrenda de sanación, para que el sacerdote los declarase sanos y pudieran entrar ya al entorno de la sociedad. ¿Qué pasó? Ellos obedecieron. Iban a ir donde el sacerdote, pues a cumplir la palabra que les había dicho Jesús, pero aconteció algo grande. En el camino se les quitó la lepra. Resulta que de los 10 solo uno regresa, y era un samaritano, era extranjero, no era de los de Judá. Él era de los que era considerado hasta pagano quiere decir extranjero, y es el único que llega con ciertas manifestaciones que debemos de imitar. Primero, agradecimiento. Segundo, él se postra a los pies de Jesús dando gracias. ¿Y qué sucede? La actitud de este hombre la ve Jesús y pregunta por los otros 9. Y Jesús le dio la salvación completa, la sanidad completa a este hombre, porque le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. No recuperó únicamente la salud, sino también mereció de parte de Dios la salvación por el gesto humilde de dar gracias. De este fragmento bíblico, y con respecto a lo que estamos tratando, nuestro pasado con respecto a la enfermedad, podemos concluir lo siguiente: la enfermedad nos hizo reflexionar en nuestra vida. O sea, usted cuando estuvo enfermo, lo primero que pensó es: ¿por qué esto a mí? ¿Qué estaré pagando? Empezó usted desde por la imposibilidad de poder ir a divertirse, de ir a trabajar, de compartir. Tuvo bastante tiempo de reflexionar en su vida. Hay muchos enfermos que no aprovechan eso. Muchos enfermos en aquel tiempo, en el pasado, únicamente fue para buscar culpables y para andar quejándose y andar blasfemando. Segundo, la enfermedad nos hizo buscar a Dios. Es triste ver en nuestro pasado que cuando estamos sanos no nos interesa la iglesia, no nos interesan las cosas de Dios. Pensamos que eso es para las personas adultas, eso es para personas que no tienen lo que nosotros ahora gozamos. En ese pasado de nuestra enfermedad también nos hizo probar el sabor de la humillación. Recuérdese,
Todas las arrogancias, las soberbias, los orgullos, las autosuficiencias sucumbieron en su enfermedad cuando tuvo que pedir favor, cuando tuvo que pedir misericordia, cuando tuvo que pedir auxilio. Usted en esa enfermedad se inició, tuvo la oportunidad de caminar las sendas de lo que significa ser humilde a través de la humillación que trae la enfermedad. También en nuestro pasado, la enfermedad nos mostró la virtud de lo que significa ser, como le dije anteriormente, humildes. Miren, estimados hermanos, dos conceptos ahorita. La enfermedad te humilla. Todo ese poderío allí quedó. Así es que todo era pasajero. Pero ya estando ahí tienes necesidad de pedir favor y lo tendrás que hacer con humildad. Este pasado de enfermedad también nos reveló las personas que realmente nos decían amar. ¿Cuántas personas te dicen te quiero, sos mi amigo, sos mi amiga, te amo mucho, contigo estaré hasta que la muerte nos separe, nunca estaré ausente de ti? Y resulta que cuando llega la enfermedad, todo mundo se va. Imagínense que esa enfermedad demanda bastante dinero, esa enfermedad le da la incomodidad de los malos olores o de las malas apariencias. Por esas razones, mucha gente se ausentó de esa enfermedad. Y se lo recuerdo no para que lo tenga usted en resentimiento o en rencor o en que más tarde se la va a pagar, no, para que tenga un espacio para la misericordia en ellos y sepa reconocer que aquellos que sí llegaron son los que ciertamente le amaban con un sentimiento sincero. Por el pasado de nuestra enfermedad y salud, ahora también debemos de dar gracias a Dios. La salud que usted goza hoy, pero que recuerda que estuvo enfermo, es la oportunidad para que dé gracias a Dios. Es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, el día de hoy, en justicia, dé gracias a Dios por esa sanación que ahora ha llegado a su vida. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 16, verso 12, aquí se narra lo que los hebreos, ellos declaraban con respecto a sus enfermedades que sufrieron en su paso por el desierto. Le repito, sabiduría 16, 12. Dice así: su curación no se debió a hierbas o pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué palabra más bonita las que decía el pueblo hebreo. Es que en el desierto tenían ellos todas las incomodidades. Imagínense, de día un calor que deshidrataba, un calor que enfermaba, que cansaba, que desesperaba anímicamente. De noche eran aquellos fríos terribles, aquellos fríos gélidos totalmente que también los hacían sentir bastante mal. Y dicen ellos, también en el desierto, pues el agua era muy limitada, la intemperie del viento, no había donde en realidad satisfacer sus necesidades fisiológicas, era muy duro. El enfermo tenía que ir caminando juntamente con todo el pueblo. Y a pesar de todo ello, Dios llevó su sanidad. Y ellos lo testificaban cuando dicen, la curación del pasado no se debió a las hierbas o a las pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Es cierto, estimados oyentes, cuando estuvieron enfermos, recuerden, allá en su lecho de enfermo, en su casa o en el hospital, allí llegó alguien a hablarles con palabras de esperanza, a decirles que iba a llegar esta salud que ahora está deleitándose. Tuvieron atenciones en algún regalito con usted y lo mejor, le recordaron de Dios. Le dijeron que iban a orar por usted, incluso oraron por usted. Le llevaron libros, le llevaron por ahí audiovisuales en donde usted podía reconfortar su fe a través del mensaje del Señor. Y entonces puede constatar y decir si es cierto lo que dice Sabiduría 16:12, porque tú lo sanas todo con tu palabra, Señor. Bendito es Dios ahora y siempre. Bueno, entonces, de esa enfermedad del pasado tenemos que recordar la providencia de Dios.
Tenemos que recordar los que nos han amado verdaderamente y tenemos que dar gracias por los médicos, tenemos que dar gracias por las medicinas, por las terapias, por las operaciones. Son medios por los cuales Dios se glorifica y nos lleva a nosotros que somos sus hijos predilectos el don maravilloso de la salud que tenemos que cuidar, como les dije anteriormente. Reflexionemos ahora acerca de nuestra enfermedad en el presente. Se recuerda que nuestro tema es: en Cristo Jesús está mi salvación. Bueno, las enfermedades de hoy en tu vida son envíos del enemigo, descuidos de tu persona, consecuencias de irresponsabilidades sociales. También es fruto de la depredación ecológica, la crisis mundial y los mensajes de los pesimistas. Ponga atención a lo que he dicho. La enfermedad que usted puede estar teniendo el día de hoy primero se debe a envíos del enemigo. Ciertamente, el diablo, el adversario, Satanás, cuando manda la enfermedad, lo que quiere robarte es la felicidad, la alegría. Usted se da cuenta que cuando estamos enfermos, estamos con el rostro cabizbajo, con palabras llenas de pesimismo, no nos alegra absolutamente nada. Por eso es que la enfermedad es un envío del enemigo que quiere robarnos esa felicidad que Dios desde siempre ha querido con nosotros. Toda enfermedad es consecuencia del pecado. Toda enfermedad es presencia del diablo a través de los diferentes demonios de enfermedad en los nombres que usted conoce o que usted ha tenido como diagnóstico. Pero también tu enfermedad presente obedece a descuidos de tu persona. Hay muchos que por descuido llegan a estar enfermos. El abuso de la sal, el abuso del azúcar, el abuso del alcohol, estar conduciendo a altas velocidades, estar en lugares peligrosos, atentativos a tu persona, estar en lugares donde el clima no es bueno para tu cuerpo, no está acostumbrado. Todos esos descuidos personales te pueden llevar a la enfermedad que tienes ahora. El que no obedeciste la receta médica, el que estés abusando de ciertas cosas como vitaminas o uso de drogas o de esteroides y todas esas cosas modernas que te dan un bien pasajero, dicho en el idioma de nuestros viejecitos, pan de hoy y hambre de mañana. Esos descuidos pueden ser la enfermedad de hoy. El que veas tanto televisión, el que estés frente a la pantalla de tu computadora tanto tiempo, todos esos descuidos de tu persona son el origen de las enfermedades que puedas tener hoy. Y también consecuencias de irresponsabilidades sociales. Hoy día en la comunidad hay territorios peligrosos en donde puedes ser asaltado, puedes ser golpeado, herido con cualquier tipo de arma. Y eso ha sido en tu presente una de las causas de las enfermedades que estás teniendo. La cicatriz que guardas en tu cuerpo o ese mal recuerdo por algo terrible que te pasó, un asalto, una violación, un secuestro. Esas cosas que pertenecen a las irresponsabilidades de la sociedad te pueden tener enfermo el día de hoy, no solo físicamente, sino psicológica y espiritualmente. Hay allí entonces una razón, un lugar donde se originó tu enfermedad el día de hoy. También hablamos de depredación ecológica. El agua está contaminada porque el hombre no ha cuidado este hermoso regalo del líquido precioso del agua. La hemos derrochado. En las minas se contamina tanto el agua, los agroquímicos cuando llegan se filtran a la capa freática, la contaminan y entonces nos llega y nos provocan enfermedades. Esa irresponsabilidad de los aerosoles que se usan y que con ellos se está destruyendo la capa de ozono que nos protege de los rayos del sol. Por eso tenemos cáncer en la piel y esas enfermedades raras.
esas irresponsabilidades por la depredación ecológica, es que nosotros tenemos hoy enfermedades físicas y también psicológicas y espirituales. La crisis mundial también enferma. Fíjese que estos nuevos sistemas económicos que están enriqueciendo a los que ya son ricos y llevan a la miseria a los pobres. La clase media ya no tiene oportunidades de superación y todo eso nos hace entrar en estado de depresión, en complejos de inferioridad. Estamos llenos de miedos que nos enferma psicológicamente, mentalmente y trasciende a nuestro cuerpo. Esas crisis mundiales también son la causa de la enfermedad el día de hoy que tú puedes tener. Y también mensajes de pesimistas. Estos que están siempre recordándonos más las cosas malas y que nosotros las estamos atendiendo. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, verso 14, se nos dice lo siguiente: al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le proclamé Proverbios 18:14. Al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? A ti, estimado oyente, que tienes hoy enfermedad y que sientes que tu ánimo anda por los suelos, es el tiempo de que recibas la visita de Dios y su palabra y su misericordia, que recibas los consejos de nuestros buenos amigos que te llevan palabras a veces que ya forman parte de nuestro hablar popular. Por ejemplo, después de la tormenta viene la calma. Ten fe en eso el día de hoy, que después de la tormenta viene la calma. Dios aprieta pero no ahorca. Fíjese que Baruch, el libro de Baruch, en el capítulo 4, verso 27 decía lo siguiente: ánimo, hijitos, pidan ayuda a Dios y Él que les mandó esto, se acordará de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué palabras que dan ánimo. ¿Por qué no la receta usted al enfermo que vaya por allá a visitar o reciba fuerza y poder usted que está pasando ese problema de enfermedad? Le repito, Baruch 4:27. Ánimo, hijitos, pidan ayuda a Dios y Él que les mandó esto se acordará de ustedes. Así es la providencia de Dios. La salud empieza cuando el ánimo empieza a levantarse con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, verso 13, se nos dice lo siguiente: corazón alegre, cara feliz; corazón enfermo, semblante triste. Mire, estas son como paradojas. Le repito, Proverbios 15:13. Corazón alegre, cara feliz; corazón enfermo, semblante triste. En esta enfermedad que estás padeciendo el día de hoy, te queremos invitar en el nombre de Cristo Jesús, por el amor que le tienes a Dios, por la fe que tienes en tu sanación. Cuando alguien te visite, cuando alguien te llame por teléfono, cuando se comunique contigo, yo te invito a que manifiestes un rostro con expresión de dolor, pero con palabras de esperanza. Tu rostro puede expresar el dolor que estás sintiendo esa parte de tu cuerpo, o la fatiga por tanto desvelo, o porque tienes meses o años de tener esa enfermedad. Pero si estás en Cristo, debe de tener aún en ese rostro de dolor palabras de esperanza. Ustedes no saben el poder que tienen las palabras, las que salen de personas enfermas. Allí es donde uno dice, wow, pero cómo está de confortado, cómo lo respalda el Señor. Ni pensé que fuera capaz de tener ese confortamiento, esa valentía. Las palabras de esperanza de un enfermo tienen poder, estimados hermanos. También son invitados en el presente de su enfermedad que sus gemidos por dolor salgan, pero que digan Jesús. Hay personas que no soportan el dolor en su cuerpo. Hay personas que ya no soportan el dolor, esa presión psicológica y gritan
que no sean injurias, que no sean maldiciones, que no sean blasfemias, sino que en sus gemidos de dolor proclamen ese nombre que está por sobre todo nombre, que es Jesús. Que esos quejidos, que esos lamentos sean en las palabras de llamar a Jesús. Estimado oyente, en tu enfermedad del día de hoy, que tu cuerpo postrado tan solo pueda traslucir el alma que está de pie ante el Señor. Aunque estés tendido en esa cama, aunque sepas que nunca te vas a levantar quizás de esa silla, tu fe va a estar levantada de pie delante del Señor. Tu alma, como decía la Virgen María, se va a gozar en la presencia de Él, postrado pero con el alma puesta de pie ante el Señor. Puede ser que en la situación de hoy de tu enfermedad, la pobreza económica te dé la imposibilidad de las medicinas, de poder operarte o poder ir a esa terapia. A pesar de esas mortificaciones de la limitación económica, tengas en ti el tesoro de la fe, de saber que donde el hombre no puede, Dios obra prodigiosamente. Ojalá que así sea para ti, estimado oyente, en la enfermedad que estás teniendo el día de hoy, a través de llevar a Cristo a tu corazón, a tu cuerpo y a esa parte enferma. En el libro de San Juan, en el capítulo 9, versos del 1 al 3, se nos dice lo siguiente. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: No es por haber pecado él o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él en forma clarísima. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De este texto juánico, en donde los apóstoles le preguntan por qué vieron a este ciego de nacimiento, andaban buscando culpables. ¿Eran sus padres o eran él? Y dijo: no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces el mensaje para ti el día de hoy es: tu enfermedad de hoy es el testimonio de mañana. Tu enfermedad de hoy es para que se manifieste la gloria de Dios en forma clarísima. Tu enfermedad de hoy es para que te ejercites en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, descubras el poder de los sacramentos y te deleites en el amor que Dios te manda en los que te visiten. Yo quiero repetir esto, estimados hermanos. Que tu enfermedad el día de hoy te ejercite en la oración. Ahora no andas en fiestas, no andas en campamentos, no andas en los afanes del trabajo, estás allí enfermo. Entonces, utiliza el tiempo no para quejarte y para lamentarte, sino para orar, para platicar con tu Dios, para platicar acerca del plan que siempre tuvo cuando te llamó a la vida, para platicar y hacer un examen de conciencia en lo que estás haciendo, para hablar con el Señor acerca de tus planes, tus proyectos, tus anhelos. Esta enfermedad que te imposibilita salir es el tiempo para que agarres la Biblia y la leas, para que allí te confrontes con los mandatos de Dios, con las promesas que Dios tiene para ti. Ahora en tu enfermedad y que no puedes moverte, es el tiempo de que descubras el poder de los sacramentos. En nuestra fe católica es el tiempo de buscar el sacramento de la reconciliación o la confesión para ponerte a cuentas, aunque sea una enfermedad simple, que quizás sepas tú que es transitoria. Es el tiempo en tu enfermedad de ir a recibir el poder de la Eucaristía, el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el tiempo de que si no te has bautizado, lo hagas. Si no te has confirmado, lo hagas. Si no estás casado con tu cónyuge, lo hagas por la iglesia. Es el tiempo para que pidas que te visite el sacerdote para que te dé el sacramento de la extrema unción, de la unción de los enfermos, porque ellos traen sanidad también. Ahora en tu enfermedad es tiempo para que te deleites en el amor de Dios que te manda a través de los que te visitan.
Cuando alguien llegue, aunque sea a destiempo, aunque tú te sientas cansado, dile gracias, Señor, por ese ángel que me mandas con una dosis, una canasta, un regalo, una cantidad de amor para con mi persona en este momento. Gracias, Señor, por los que me visitan y atiéndelos bien. Ojalá que así sea en la enfermedad que estás teniendo el día de hoy. ¿Te estás dando cuenta cómo Cristo es el gran protagonista de tu enfermedad? ¿Cómo Cristo es la respuesta a la enfermedad que estás teniendo hoy? Por eso el tema que estamos meditando, en Cristo Jesús está mi sanación. Es el punto de partida por lo que hemos estado conversando anteriormente. Ahora vamos a recibir el futuro de nuestra enfermedad. Estimados oyentes, sería un engaño el decirles que si viven en el reinado de Cristo no habrá enfermedad. Eso es mentira. Dios Padre te ama con amor eterno. Jesús te ha salvado con su preciosísima sangre derramada en la cruz. El Espíritu Santo te fortalece con su presencia a cada momento. Y la iglesia te recuerda a Dios y sus promesas todos los días. A pesar de esta gracia trinitaria y esta gracia de mamá iglesia, estimado oyente, en el futuro vas a tener enfermedades. Esto es consecuencia del el pecado de nuestros primeros padres. Pero, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Hay alguna preparación? ¿Cómo Dios nos permite prepararnos para esa futura enfermedad? Créalo, el día de hoy usted recibe esta respuesta. Eclesiástico o Sirácides 18, versos 19 al 21. Dice así: antes de hablar, infórmate y cuídate antes de estar enfermo. Versículo 20. Examínate antes que Dios te juzgue y obtendrás perdón el día en que te visite. Versículo 21. Humíllate antes de caer enfermo y si has pecado, muestra tu arrepentimiento. Esta palabra de Dios tiene profundidades con una gracia tremenda, estimados hermanos. Lo que te está diciendo a través de este texto del Eclesiástico Sirácides 18, 19, 21 es lo siguiente. Primero, cuida tu cuerpo y no lo expongas a ningún peligro que lo enferme y que manche tu alma. Eso te está diciendo el texto. Tienes que cuidar tu cuerpo. Dale la comida que necesita. Dale también su descanso. Dale también su higiene. Cuida tu cuerpo y no lo expongas al peligro de que se enferme y se manche tu alma. Con tu cuerpo bajo el adulterio enfermas tu alma. Con tu cuerpo dominado por la violencia, tú manchas tu alma. Tu cuerpo puede enfermar también tu alma. Eso está diciendo este texto de Eclesiástico 18, 19, 21. También te dice, cuida de tu alma y no la expongas a los males que no se tocan, pero que te roban la felicidad y la amistad con Dios. Es importante, estimados oyentes, cuidar de nuestra alma. En nuestra alma es donde están nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestra inteligencia, nuestros recuerdos. Deben de estar bajo el reinado de Cristo, el gobierno de Dios. Porque si tú no cuidas tu alma, va a enfermarse. Esta alma enferma pierde la felicidad porque no está en amistad con Dios. Hoy lo vemos mucho en las depresiones que llegan a trascender hacia tu cuerpo. Este texto del Eclesiástico también te inducía a lo siguiente, que cuides tu espíritu y no lo expongas a la ausencia de Dios, porque se pondrá triste. Hay personas que están rodeadas de comodidades, gozan de salud y de juventud, pero como están lejos de Dios viven tristes, sollozando, suspirando. Les hace falta
a su espíritu el deleite de la presencia y la gracia de Dios. Esto es para tu futuro. Tienes que hacerlo hoy. Entonces, sintetizando, cuidando tu cuerpo, cuidando tu alma, cuidando tu espíritu, preparándolo para el día en que llegue la enfermedad. En el libro también del Eclesiástico, ahora en el capítulo 37, verso 30, se nos dice lo siguiente: porque en las muchas comidas exquisitas anida la enfermedad, y el mucho comer produce náuseas. Estimados hermanos, este texto de Eclesiástico 37:30 nos recuerda un pecado capital, la gula. Es decir, comer la cantidad que ya nuestro cuerpo no necesita. Fíjese que la gula es un acto de injusticia para nuestro cuerpo. Cuando usted, poseído de la gula, le mete todo lo que pueda de comida y de bebida, lo que está haciendo es intoxicándolo y lo va a llevar a la enfermedad. También la gula de comida es una injusticia, porque lo que usted come y va a desperdiciar, porque no lo va a utilizar el cuerpo, es la necesidad de muchas personas en el mundo. La gula de tu persona es el hambre de muchos allá en cualquier parte de la tierra. Por eso dice que en esas comidas exquisitas anida la enfermedad, porque la exquisitez de la comida te invita a comer, comer, comer. Diríamos en nuestro buen castellano, tragar, 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 enfermando a nuestro cuerpo. Otro consejo nos viene también ahora en el capítulo 38, siempre de Eclesiástico o Sirácides, en el versículo 9. Es decir, Eclesiástico Sirácides 38:9. Hijo mío, cuando estés enfermo no seas impaciente. Pídele a Dios y Él te dará la salud. Estimado oyente, en base a este texto, de cara a la futura enfermedad que tarde o temprano te va a llegar, entonces estos consejos: aprecien a los que le cuiden. Desde ya usted guarde un amor por aquellas personas que le van a cuidar. Personas que van a estar atentas a sus necesidades, personas que le van a consolar, personas que van a estar allí para que usted se desahogue. Empiece a amarlas ya, aprécielas. No les cierre las puertas, no se vaya a sentir humillado cuando lleguen a usted. Segundo, no se desahogue con los suyos. Fíjese que nosotros cuando tenemos enfermedad no andamos buscando quién nos las debe, sino quién nos las paga. Desde ya tenemos que pensar que los nuestros no van a ser el blanco de nuestras enfermeddes. Por tu culpa me enfermé, por vos estoy así, ustedes no me ayudan. No se desahogue, que el dolor, la presión que te vaya a provocar tu enfermedad no te haga actuar con injusticia y andar comportándote de una forma insolente y falta de caridad con los tuyos en tu entorno. Y tercera idea: prepárate para nunca olvidarte de dar gracias. En esa enfermedad futura, Dios te va a permitir que seas humilde. Aprende ahora, concíbelo en tu mente, guárdalo en tu corazón, de que cuando te llegue esa ayuda, tengas la caridad, la humildad de dar gracias por todos los bienes recibidos en ese momento de tribulación. San Pablo, escribiendo a los colosenses, también nos tenía unas palabras con respecto a la enfermedad. Le repito, San Pablo escribiendo a los colosenses en el capítulo 1, verso 11. Escuchemos. Les pedimos que con su glorioso poder les haga fuertes. Así podrán soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Eso es lo que usted debe de pedir para el futuro. Se lo voy a repetir. Le pedimos que con su glorioso poder les hagas fuertes. Así podrán soportarlo con todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Dios permite la enfermedad
pero también manda la medicina. A la enfermedad que tú tengas está la medicina de la paciencia, la medicina de la fortaleza o la medicina de la resignación. ¿Se recuerda usted cuando Cristo está orando ahí en el huerto el día Jueves Santo antes de ser aprehendido? Él decía: Padre, que no pase esto por mí, pero que por sobre todo se haga tu voluntad. Era una oración suplicando, pero también iba llena de obediencia y de resignación, porque lo que tenía que pasar, iba a pasar. Dios permite la enfermedad, pero también manda la medicina. Y la resignación es una de ellas. Segunda idea que nos presenta San Pablo en los Colosenses: nunca te olvides de refugiarte en el Señor Jesús. ¿Te recuerdas el título de este tema? ¿Cuál ha sido? Te lo recuerdo. En Cristo Jesús está mi salvación. Quiere decir que en las futuras enfermedades, lo que va a llegar, porque es parte de nuestra naturaleza, nunca te vayas a olvidar que es el momento de ir y refugiarte en tu Señor. Él va a ser tu consuelo, Él va a ser tu fortaleza y va a ser tu sanidad. Va a ser tu confortamiento y también va a ser el camino que te lleve a la salud total y plena cuando nos encontremos definitiva y por toda la eternidad frente y con Él. Bueno, hemos tratado, amados hermanos, 4 ideas muy concretas. La primera, sobre cuánto valor tiene nuestra salud. La segunda, ¿qué pasó con la enfermedad allá en el pasado de nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos y qué tiene Jesús para nosotros en la enfermedad ahora, en nuestro presente? Y también cómo Jesús nos prepara para cuando nos llegue la enfermedad, actuemos según sus santos designios y sus santos preceptos. Quisiera concluir con una quinta idea: la solidaridad con el enfermo. Es decir, aquellos que nosotros conocemos y que ahora están pasando el momento difícil de la enfermedad. ¿Hay algo que Dios tenga que sugerirnos? Sí, claro que sí. La enfermedad es el momento cuando tenemos la oportunidad de manifestar nuestro real sentimiento hacia esa persona, hacia su familia, así como también manifestar cuán cristianos somos de verdad. Estimados hermanos, es aquí donde vamos a recibir esa oportunidad en la visita que tenemos a nuestros hermanos. En el libro del eclesiástico o Sirácides, en el capítulo 7, verso 35, se nos dice lo siguiente. Escuchemos: no descuides al enfermo y él te querrá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le repito este texto: no descuides al enfermo y él te querrá. De este texto hermoso de la Sagrada Escritura podemos tener o recibir ciertas indicaciones, orientaciones respecto de qué debemos de hacer cuando visitemos un enfermo, porque es increíble, estimados hermanos. Hay muchas personas que visitan enfermos y no saben qué hacer con él. Simplemente llegan y no se constituyen en una ayuda y en una bendición porque no han recibido esta orientación, y que gracias a Dios hoy la recibimos en este tema que estamos reflexionando. Entonces, cuando visites a un enfermo, ¿qué hacer? Primero, llévale un regalito, un presente, una muestra tangible, visible de tu amor, tu aprecio hacia ese enfermo. Puede ser una tarjeta, puede ser flores, puede ser algún libro, puede ser alguna comida, si es que puede él recibirla. Puede ser algo, aunque sea muy sencillo, pero dejarle una muestra material de que tú llegaste y que es porque le aprecias mucho. Entonces, hay que pensar en un regalito para cuando visites al enfermo. Segundo, ser prudente en tus preguntas.
Fíjese que a veces nosotros vemos al enfermo y aparte del dolor que está teniendo, le llega la mortificación de las imprudentes preguntas que nosotros hacemos. Hay cosas que para qué repetirlas, hay cosas que para qué decirlas, hay cosas que van a revivir el dolor, van a aumentar el dolor. Entonces es imprudente que tú llegues a cuestionarle y a forzar a este enfermo a que te diga, y termine el pobrecito o la pobrecita más dolida de lo que estaba antes de tu llegada. Tercero, no demostrar nuestras incomodidades por los olores, lo que veamos o lo que escuchemos. Esto es muy importante, estimados oyentes. Cuando lleguemos, no vamos a estar con nuestras expresiones faciales, nuestras expresiones corporales o con gestos o con algún tipo de pronunciamiento en nuestra voz humana, manifestando la incomodidad por el olor. Ustedes saben que como la enfermedad es fruto del pecado, a veces hay olores fétidos, nauseabundos, olores verdaderamente desagradables, y que ustedes van a percibir, que nosotros vamos a percibir, y no debemos demostrar esa incomodidad. Tenemos que ser muy sobrios y muy prudentes. A veces es lo que vemos, lo que estamos contemplando. Hay enfermedades que se presentan verdaderamente a la visión verdaderamente traumático, feo. Es aquello que por muchos días uno no duerme, se le queda marcado en la memoria. Si vas a ver algo desagradable del enfermo que visitas, no lo demuestres, porque lo vas a lastimar. O posiblemente que escuches. Hay enfermos que desde el dolor pierden el dominio propio y entonces empiezan a decir cosas que en realidad ni sienten ni desean, pero que llegan a agredir. Entonces tú no vas a mostrar ningún tipo de incomodidad por lo que escuches, aunque sea un reclamo hacia tu persona, de cosas que tú o en realidad las has hecho o cosas que no, pero no es el momento para poder solventar esa situación. Cuarto, para tu enfermo debes de tener palabras optimistas. Estimados hermanos, yo recuerdo en este momento cuando a mi padre se le diagnosticó el cáncer ya terminal. Él se sintió muy conmovido y me preguntaba de por qué esta enfermedad. Yo me quedé en silencio un instante y después él mismo recibió la respuesta y me dijo, ya sé por qué viene este cáncer. Dios me está mandando un mensaje para que me prepare a un bien morir. Y es cierto. Él tenía que prepararse, así lo hizo. Él ya falleció y por eso me siento contento porque ya no tiene los dolores de la enfermedad. Ahora tiene la salud plena en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues durante su enfermedad siempre la familia tuvimos palabras optimistas. Palabras de papá, esto ya va a pasar, papá, usted es fuerte, usted puede soportarlo, papá, me impresiona, gracias por lo que usted está haciendo en nosotros, de darnos ese testimonio, esa enseñanza de cómo se es un hombre pues valiente, un hombre íntegro allí en la enfermedad. Entonces tenga palabras optimistas. Háblele de una futura salud, háblele de que ya va a pasar la enfermedad, háblele de que en Cristo está la respuesta, hable de que Dios va a bendecirle a través de la medicina, la terapia, o va a terminar la sanación fruto de una operación en que esté de convaleciente. Tenga para esa persona palabras optimistas y usted lo va a hacer sentir bien. Quinto, lleve mensajes de la Sagrada Escritura. Estimados oyentes, en la Biblia hay palabras que animan a los enfermos. A través de personas preparadas, personas que consultan la Sagrada Escritura, usted pídales los textos bíblicos y lléveselos a ese enfermo. Lléveles promesas de Dios, palabras de esperanza, confortamiento que están en la Sagrada Escritura. Por eso es una de las grandes medicinas que el enfermo debe tener en su cabecera, en su lecho de enfermo, la Sagrada Escritura, en donde va a recibir esa palabra de esperanza y la sanidad
cuando movido por su fe él ore o se una a la oración de los que llegan a visitarle. Sexto, nunca te vayas sin haber orado o rezado con el enfermo y su familia. Esto es muy importante. No vayas, entregues tu regalito, hagas las preguntas, recibas el informe y bueno, adiós, hasta nunca o hasta pronto o hasta, yo no sé, muchas cosas pueden ser. No te vayas sin haber orado. Es decir, una oración espontánea, una oración movida por la amistad que tú tienes con tu Dios, o puede ser un rezo. Nuestros santos dijeron palabras muy lindas, oraciones muy lindas que se han convertido en rezos que la iglesia ha guardado, que le sirven de mucho apoyo a los enfermos. Entonces, ayuda y reza. Si no sabes orar, reza con el enfermo y con su familia. El enfermo tendrá la sanidad física, tendrá la sanidad espiritual y también la familia se verá confortada por el poder que hay en la oración. Y 7. Jamás reveles lo visto, escuchado y vivido en tu visita al enfermo, porque tu hablar podría ser un dolor más a la enfermedad que ella sufre. Esto es muy importante, hermanos. No hay que ir a revelar, a contar lo que vieron, lo que oyeron, lo que olieron. No, eso es difamar. Ese es como dijo Jesús: si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Es llevarle una enfermedad, un dolor más a su enfermedad. Por eso, no reveles. Ten palabras guardadas en tu mente, en tu memoria, custodiadas por el sigilo cuando es apoyado en el Señor Jesús. Pues bien, estimados oyentes, creo que hemos tenido ya casi 50 minutos de estar conversando y recibiendo la palabra de Dios. Creo que hemos cumplido el objetivo al título que dio origen a esta reflexión. En Cristo Jesús está mi sanación. Es cierto, Él es el que nos ayuda a darle el valor y a cuidar como gran tesoro nuestra salud. Él es el que se manifestó en nuestra enfermedad pasada y por eso tenemos que darle gracias y gloria el día de hoy. Cristo Jesús es el que está presente en nuestra enfermedad el día de hoy y nos va a levantar para convertirnos en testigos de su poder hoy, para convertirnos en esos eternos agradecidos de su poderosa manifestación. Y Cristo Jesús hace la promesa de estar en el futuro de tu enfermedad, porque sabemos que en este mundo la enfermedad tarde o temprano llegará y Él desde ya se está uniendo a nosotros y dándonos los consejos para prepararnos. Cristo Jesús debe de estar presente también en nuestra visita a los enfermos a quienes nosotros amamos y queremos. Así es como Jesús se manifiesta y se revela a través de la enfermedad en todos y cada uno de nosotros. Concluyamos orando, estimados hermanos. Cristo está aquí. Su presencia siento en mí. Amado Jesús, tú que conoces el pasado, el presente y el futuro de estos estimados oyentes, te quiero suplicar que le regales el don del Espíritu Santo para que puedan descubrir el gran tesoro que es la salud, para que la sepan cuidar, para que sepan dar gracias, que trabajen cada día su salud responsablemente y que tengan esas palabras de agradecimiento hacia ti. Te quiero suplicar, Señor, que vengas en este momento a su memoria para que esas enfermedades del pasado no los haga buscar culpables o traer al presente esos resentimientos, sino que se declaren libres y sanos de la enfermedad que ya forma parte del pasado. Mi Dios Santísimo, te quiero suplicar también que vengas al presente de este hermano. Posiblemente se siente en tremenda tribulación, en crisis. Te quiero suplicar que te manifiestes,
que le lleves palabras de esperanza, que tu poder se manifieste, que busquen, mi Dios santísimo, el lugar donde tú habitas, allá en la oración, allá en tu santo templo, que puedan recibir la gracia de tus sacramentos, que puedan recibir la gracia y el poder de tus palabras, mi Dios santísimo. Oh Padre eterno, también te queremos suplicar por nuestras futuras enfermedades, para que nos prepares, para que siempre estemos, Señor, dispuestos a enfrentarlo todo, sabiendo de que tu vara y tu cayado siempre va a estar a la par nuestra, que tú nos vas a hacer prevalecer por sobre toda angustia en nuestras futuras enfermedades. Desde ya te pedimos bendiciones para aquellos que van a ser los mensajeros de el cariño y el amor que tú tienes cuando ellos nos visiten. Finalmente, Señor, te suplicamos por todos los enfermos de estos oyentes, para que ellos puedan obtener la sanación, la sanidad y puedan ser de los testigos que hoy tú estás suscitando a través de la oración, a través de los sacramentos. Amado Jesús, a ti la honra y la gloria, y te declaramos la medicina de nuestra enfermedad, la razón de nuestra salud y la garantía de nuestro prevalecer en las mortificaciones del futuro. Así lo declaramos, así lo recibimos y así lo tomamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.